Mi nombre es Alba Swan. Tengo 67 años. Mis ingresos de jubilación no son muchos, solo lo suficiente para sobrevivir. Pero he ahorrado hasta el último centavo durante años y, de alguna manera, he logrado ahorrar $20,000. Puede que eso no signifique mucho para la mayoría, pero para mí es una brasa que mantuve viva con pura disciplina y sacrificio. Cada dólar provino de recortar gastos y prescindir de cosas. Pero el dinero no es para mí. A mi edad, ¿qué más espero? Solo quería pasar unos días cerca de mi hijo, El Swin, y su familia. Ya tiene 40 años, le va bien en San Francisco, tiene un trabajo estable, una casa, una esposa, Debbie, y un hijo de 8 años llamado Ardy. Ese niño es la única luz que aún me alegra el corazón. Pero la verdad es que nuestra relación siempre se ha sentido como un cristal esmerilado entre nosotros, cerca, pero inalcanzable. Los veo, los oigo, pero no puedo tocar su mundo. Y la mayoría de las veces, duele. El Swin siempre está ocupado. ¿Y Debbie? Me ha dejado claro que me considera anticuado. Me encuentra vergonzoso, demasiado ahorrativo, demasiado hablador. Cada vez que lo visito, me siento como un invitado indeseable, ando de puntillas, con cuidado de no respirar demasiado fuerte. Esos $20,000 fueron mi último intento de abrir esa puerta fría y cerrada. Respiré hondo y llamé a El Swin. Al otro lado, ya oía el ruido de fondo familiar, tintineo de vasos, voces y su tono impaciente. Parecía que estaba en algún evento de trabajo. «Mamá. ¿Qué pasa?» «Estoy en medio de algo», dijo rápidamente, como si no pudiera esperar a colgar. Me aclaré la garganta. «El Swin, cariño. He ahorrado un poco de dinero y estaba pensando que quizás podría llevarlos a un viaje corto. Solo 3 días, a algún lugar cercano. Una escapada, para pasar tiempo con Ardy». Hubo una pausa. Luego una risita disimulada. «Mamá, si te sobra dinero, guárdalo. No tenemos tiempo para vacaciones». Se me encogió el corazón como si me hubieran vertido agua helada en el pecho. Mis dedos apretaron el borde de mi viejo suéter de lana, casi rasgándolo. «Solo 3 días», susurré. «Ardy está de vacaciones de primavera, ¿verdad? Le vendría bien, y a mí, me encantaría pasar unos días más con vosotros». Exhaló, molesto. «De acuerdo. Hablaré con Debbie. Solo 3 días, nada demasiado lejos. No le des tanta importancia». Clic, la línea se cortó. El tono demarcado me zumbaba en el oído, como burlándose de mí por tener demasiadas esperanzas. «Verás, he pasado toda mi vida viviendo para los demás. Y ahora, lo poco que he logrado reservar para mí, ni siquiera lo gasto en mí. Intento comprar 3 días de cercanía. Esa es la tragedia silenciosa de ser madre, incluso cuando sabes que no te quieren, sigues contactando a quienes te han excluido». Aún así, incluso después de esa llamada, me permití creer que tal vez, solo tal vez, este viaje podría cambiar algo. Empecé a prepararme como si fuera Navidad. Saqué mi abrigo más bonito, el que aún se veía bastante decente, y lo planché 2 veces. Fui al supermercado a comprar sus bocadillos favoritos, pero me preocupó que no fueran lo suficientemente saludables, así que preparé mi propia cecina y unas galletitas de mantequilla, cuidadosamente empaquetadas en frascos lavados y reutilizados. Cada bocado estaba envuelto con cariño. El día del viaje, me levanté antes del amanecer. Me puse el abrigo. Me miré en el espejo una y otra vez, con la esperanza de verme presentable. No quería avergonzarlos. Cuando llegué a casa de El Swin, su coche ya estaba en la entrada. Me quedé allí con mis maletas, grandes, pequeñas, abarrotadas, y una sonrisa nerviosa se me quedó grabada en el rostro. La puerta se abrió. Debbie estaba allí, mirándome de arriba abajo. Frunció el ceño ligeramente. Sus labios se curvaron ligeramente. «Mamá, ¿llevas puesto ese abrigo? Creí que íbamos a un sitio divertido. Ese color es, un poco de señora mayor, ¿no?» No hablaba en voz alta, pero cada palabra atravesaba la piel como un alfiler. Mi sonrisa se desvaneció.
Froté el dobladillo de mi abrigo entre los dedos. Ese abrigo rojo era el mejor que tenía. De repente, me pareció descaradamente barato bajo su mirada. «Está calientito», murmuré, apenas audible. «Y, todavía está en buen estado». El swing salió detrás de ella y agarró una de mis bolsas. «Vamos, mamá. Vámonos. No queremos llegar tarde». Solo Ardi salió volando como un cohete, aferrándose a mis piernas con un abrazo de cuerpo entero. ¿Viene la abuela también? Esto va a ser genial. Su sonrisa era pura luz. Me arrodillé, acariciándole el suave cabello y parpadeé rápidamente. El amor de ese niño pequeño era el único calor con el que realmente podía contar. Nos amontonamos en el coche. Yo estaba en el asiento trasero con Ardi y un montón de bolsas. Debbie iba sentada delante, retocándose el lápiz labial. El swing se concentró en conducir. Mis bocadillos caseros, la cecina, las galletas, estaban metidos en una bolsa de supermercado en el suelo, intactos, sin que nadie se diera cuenta. Y así comenzó el viaje. Un viaje cargado de mi frágil esperanza, y del temor silencioso de saber ya cómo terminaría. El coche se dirigía al sur por la costa de California, hacia un pueblo turístico recién desarrollado. Originalmente, había sugerido ir al norte, a un tranquilo pueblecito de montaña, más barato, más tranquilo, con aire fresco y cielos estrellados. «Mamá, ese tipo de lugar es para excursiones en autobús para personas mayores», interrumpió el swing de inmediato. «Vamos a ese nuevo balneario de aguas termales. A Ardi le encanta el agua». Debbie intervino enseguida. «Exactamente. Si vamos a hacer un viaje familiar, hagámoslo bien. Tienes el dinero, no te preocupes tanto». Abrí la boca, lista para responder, pero la volví a cerrar. ¿Qué sentido tenía? Mi opinión nunca importó. Lo que importaba era que estuvieran contentos. Que el dinero se gastara de una manera que consideraban que valía la pena. Cuando llegamos al resort, solo el precio de la entrada me revolvió el estómago. ¿El hotel de aguas termales? Una barbaridad. El swing sacó su teléfono y empezó a reservar una habitación. Debbie rondaba a su lado, señalando las opciones, filtrando por tamaño de habitación, vista del balcón y velocidad del wifi. Ni una sola vez se volvieron a preguntarme qué pensaba. Asumieron en silencio que el precio era mío, como si fuera algo obvio. Los seguí en silencio, observando cómo los números se acumulaban en la pantalla como agujas clavándose en mi pecho. Este era el dinero que había reunido durante años, desapareciendo con solo un par de toques. Almorzamos en un restaurante que parecía caro incluso desde la acera. Abrí la carta y casi me quedé sin aliento. Estaba a punto de sugerir algo sencillo, quizás solo un plato de sopa, cuando Debbie me arrebató la carta y empezó a pedir para la mesa. Una torre de mariscos, el plato especial del chef, una botella de tinto. «Mamá, no seas tan tacaña», dijo con ligereza, pelando camarones y mirándome. «Es un viaje. Tienes que disfrutarlo». La mesa estaba llena, colores brillantes, aromas intensos, pero no pude percibir ningún sabor. A mitad de la comida, Debbie se secó la boca con una servilleta y frunció el ceño. «Este sitio está sobrevalorado. No es ni de lejos tan bueno como aquel al que fuimos con Wesley y los demás el mes pasado. Debería haberme saltado este». El swing gruñó en señal de acuerdo, con los ojos todavía pegados a su teléfono. Me quedé allí sentada, en silencio, observándolos criticar una mesa llena de platos que acababa de pagar. No me sentía como su madre. Me sentía como la contable invisible del viaje. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó si quería algo. Simplemente estaba allí. Una cartera andante con pulso. Las luces del restaurante eran demasiado brillantes, cada una de ellas parecía un foco que me exponía como el tonto que era, gastando todo lo que tenía en personas que ni siquiera podían fingir que les importaba. Pidieron los platos más caros del menú. Vi cómo crecía la cantidad, pero ni una sola vez me miraron para pedirme consejo. Era como si mi bolso existiera aparte de mí, como si les debiera el dinero, pero quien lo llevaba no mereciera voz.
Cuanto más daba, más invisible me volvía. Al final, parecía que lo único que necesitaban de mí era una tarjeta que se deslizara. Esa comida me sentó como arcilla en la boca. Tenía la garganta seca, pero no era por la comida, sino por el vacío que crecía en mi interior. Al día siguiente, el plan era recorrer un sendero de montaña cercano. Supuestamente, la vista desde la cima era increíble, valió totalmente la pena la subida, había dicho Debbie. Solía ser ágil. Hacía recados por todo el pueblo, ayudaba a Elswin con los proyectos escolares, llevaba la compra y atendía emergencias. Pero el tiempo no es benévolo. Empecé bien, pero a mitad de camino, mi respiración se volvió superficial y entrecortada. Sentía las piernas como bloques de hormigón. Elswin y Debbie se habían adelantado con Ardi, dejándome muy atrás. La distancia se alargaba minuto a minuto. Mamá, ¿puedes ir más despacio? Se nos está acabando la luz del día. La voz de Elswin resonó entre las rocas como una reprimenda. Me estremecí. Mi orgullo se quebró bajo su peso. Apreté los dientes e intenté avanzar, con el sudor corriéndole por la espalda. Mi abrigo se me pegaba al cuerpo, empapado. Debbie estaba de pie, con los brazos cruzados, dando golpecitos con el pie. Alba, si de verdad no puedes, espera ahí abajo. De verdad, nos estás retrasando, murmuró, tan alto que pude oír cada palabra. El golpe me dio justo en el pecho. Un dolor sordo, no agudo, sino profundo y familiar. Bajé la mirada hacia mis piernas. Esas piernas que una vez lo llevaron a la escuela, aguantaron noches sin dormir en urgencias, trabajaron horas extra para financiar sus sueños empresariales, ahora eran solo un peso muerto. No discutí. No lloré. Simplemente seguí caminando. Un pasito a la vez, como si perdiera pedazos de mi antiguo yo con cada centímetro que subía. De regreso, pasamos por un pequeño puesto de artesanía local. Vi una cesta tejida, sencilla, pero preciosa. Era perfecta para los juguetes de Ardi. Disculpe, ¿cuánto cuesta este?, pregunté suavemente. Alba, ¿por qué compras cosas inútiles?, gritó Debbie al instante. Esas cosas solo llenan la casa. $15 siguen siendo dinero, ¿sabes? Apenas terminó la frase cuando jaló a Ardi hacia otro puesto, lleno de chocolates importados. Compró una caja grande sin siquiera mirar el precio. Costaba mucho más que la cesta. Mi mano quedó suspendida en el aire un segundo más, y luego la dejé caer lentamente. Me alejé sin decir palabra. $15 míos fueron un desperdicio. ¿Cientos de ellos? Otro capricho. No fue solo una diferencia de valores, sino un cañón que nos atravesó el corazón. Esa noche, lo que realmente me destrozó no fue una pelea. No fue una palabra cruel que me dijeron en la cara. Fue lo que escuché al salir al pasillo a buscar un vaso de agua. Su puerta estaba entreabierta. No había tenido intención de escuchar. Si te gusta el bolso, cómpralo, dijo Elswin. Su voz era tranquila, firme. ¿Segura? Pero son más de 5.000, es mucho, respondió Debbie, con un tono teñido de falsa vacilación, aunque su entusiasmo se palpaba a través de él. No pasa nada. Usa la tarjeta de mamá. ¿No te dijo que aún tenía dinero? Mi cuerpo se congeló donde estaba. Mi corazón ni siquiera tenía fuerzas para latir. Iban a usar mi tarjeta, la misma que usé para pagar todo el viaje, para comprarle a Debbie un bolso de lujo. Retrocedí como un fantasma, paso a paso, hasta que regresé a la habitación. Me senté al borde de la cama, con el pecho subiendo y bajando a ráfagas. Sentía como si alguien me hubiera exprimido el corazón sin parar. Pensé que simplemente eran un poco fríos, un poco egocéntricos. Pero esto no era negligencia. Era cálculo. No veían mi confianza y mis ahorros como algo que respetar, sino como activos que explotar. Ese fue el momento en que me desperté. Para el tercer día, el último de nuestro viaje, había tocado fondo emocionalmente. No hablé mucho. Simplemente lo seguí como una sombra silenciosa, con la mirada fija en Ardi.
Él era el único que aún me miraba y sonreía. Debbie, por otro lado, estaba de muy buen humor. Probablemente porque el Swin había accedido a comprarle el bolso. Se tomaba selfies cada 5 minutos, posando junto a la pared de cristal del hotel como una influencer de estilo de vida. Su sonrisa no se desvaneció ni un instante. Después de comer, esperamos en el vestíbulo del hotel el transporte. Ardi tenía el teléfono de su madre y estaba jugando a un partido. No le presté mucha atención hasta que me lo acercó para pedir mi ayuda, sosteniéndolo justo delante de mi cara. Fue entonces cuando lo vi. La pantalla había mostrado accidentalmente las redes sociales de Debbie. Allí, en primer plano, estaba su última publicación. Algunas fotos filtradas del resort, algunas selfies glamurosas y, debajo, el texto. Viajar con personas mayores es agotador. Todo es un inconveniente. Nunca más. Al final había un pequeño emoji de encogimiento de hombros. Mi mente se quedó en blanco. Fue como si me hubieran dado un golpe en la nuca, me zumbaban los oídos y la vista se me nublaba. Cogí el teléfono con la mano temblorosa, con la mirada fija en esa frase como si fuera una bofetada que no pudiera esquivar. Viajar con personas mayores es una carga. Una carga. Eso era lo que yo era para ella. No era una mujer que lo dio todo. No era una madre que planeó cuidadosamente cada detalle de este viaje, que preparó refrigerios, reservó habitaciones y se calló solo para mantener la paz. No. Solo una carga. Una molestia para quejarse en línea. Me quedé mirando el teléfono hasta que las lágrimas nublaron la pantalla, cada una quemando un pedazo de mi última esperanza. Había creído, ingenuamente, que estos 3 días podrían darme un atisbo de calidez, tal vez una sonrisa, tal vez un recuerdo compartido que se sintiera como amor. Pero lo único que conseguí fue humillación disfrazada de tiempo en familia. Pensé que mi generosidad podría ser vista. Que mi esfuerzo podría contar. En cambio, mi silencio fue tomado como debilidad, mi amor confundido con obligación. En ese momento, lo comprendí. Algunos tipos de amor son solo obsesiones unilaterales. ¿Y el mío? El mío se había vuelto inútil ante sus ojos. Esa noche, al regresar a casa, cerré suavemente la puerta principal detrás de mí, me quité los zapatos y dejé el mundo afuera. Me metí en la cama, me tapé la cabeza con la manta y lloré. No el tipo de llanto que resuena por toda la casa, sino el que te oprime el pecho hasta casi no poder respirar. Lágrimas silenciosas e interminables que borran hasta la última pizca de fantasía e ilusiones. Fue entonces cuando supe. Ya no puedo vivir así. El viaje terminó como un unipersonal que me había vaciado hasta la última gota de emoción, en silencio, sin aplausos. Regresé a mi pequeño apartamento alquilado. La vieja casa que una vez tuve, la que dejé cuando el Swin se casó, ahora les pertenecía. Lo que me quedaba era este espacio prestado, vacío y silencioso, como una escala para alguien sin un lugar permanente donde estar. Después de eso, dejé de contactarlos. Ya no los llamaba para preguntar qué cenaban los fines de semana ni si Ardi se había recuperado del resfriado. Por su parte, el silencio pasó desapercibido. O tal vez se dieron cuenta y simplemente no les importó. De vez en cuando, el Swin llamaba, con voz educada y distante. «Hola, mamá, solo quería saber cómo estás». «¿Estás bien? ¿Necesitas que te pida algo?» Parecía que estaba leyendo una lista mental. También dejaron de invitarme a las cenas de los domingos. Eso estuvo bien. Encontré paz en la tranquilidad. Por primera vez en años, pensé de verdad en mi vida. Había pasado toda mi existencia orbitando alrededor de otros, primero mi marido, luego mi hijo. Ahora tenían sus propias órbitas, su propia gravedad. ¿Y yo? Simplemente iba a la deriva, todavía sola. Tal vez era hora de dejar de girar. Tal vez era hora de vivir para mí. Me acerqué al espejo y me miré fijamente. El rostro que me devolvía la mirada estaba cansado. Agotado. 67 años, ¿y qué había hecho con los últimos capítulos de mi vida? De verdad iba a desaparecer, silenciosamente, con educación,
pasando el resto de mis años intentando complacer a quienes apenas notaban mi presencia? Había dado tanto. Y nunca aprendí a decir no. Quizás era el momento. Hora de tomar la segunda mitad de mi vida y hacerla mía. Algo dentro de mí cambió, sutil al principio, como un lago congelado que empieza a agrietarse bajo el sol. Pero se movió. Y entonces, llegó el verdadero punto de inflexión. Silenciosamente. Inesperadamente. Esa tarde, sentí una opresión en el pecho. Nada grave, pero suficiente para pensar que debía pasar por la clínica comunitaria para que me revisaran y quizás recoger mis recetas. Busqué mi billetera para sacar mi tarjeta de Medicare y me quedé paralizada. No estaba allí. Se me encogió el estómago. Revolví cada bolsillo, cada cajón, cada bolso. Nada. Entonces me detuve, intentando recordar la última vez que lo usé. Bien, mi chequeo anual. Y entonces, justo antes de nuestro viaje, Debbie dijo que no encontraba su tarjeta del seguro médico. Me pidió prestada la mía, solo para llevar a Ardi a urgencias. Dijo que la clínica solo aceptaba cobertura local. Lo dijo con naturalidad, como si no fuera para tanto. Y, como una tonta, se la entregué sin pensarlo 2 veces. Nunca le hice seguimiento. Y ella nunca lo devolvió. Cogí el teléfono y la llamé. Hola Debbie. Me preguntaba, ¿aún tienes mi tarjeta de Medicare? La he buscado por todas partes y no la encuentro. Hubo una pausa. Entonces su voz, ligera y etérea, se escuchó. Ah, ¿la tarjeta de Medicare? Déjame pensar, sí, quizás la tomé prestada. Últimamente ha estado todo un poco loco. Probablemente olvidé devolverla. La miraré y, si la encuentro, la llevaré. Demasiado informal. Demasiado informal. Como si hubiera preguntado por un cupón de 2x1 en lugar de una identificación oficial de mi seguro médico y mi banco. Lo necesito de verdad. ¿Puedes revisarlo pronto? Lo necesito para la clínica, dije, intentando mantener la voz firme. Sí, sí. Estoy ocupado ahora mismo, Alba. Hablamos luego. Clic. La llamada terminó así como así. Me quedé allí, agarrando el teléfono hasta que me dolió la mano. Algo se retorció en mis entrañas. Su voz, demasiado suave. Demasiado ensayada. No era el tono de alguien que simplemente lo olvidó. Y entonces lo comprendí, iban a usar mi tarjeta para comprar ese bolso. Sin siquiera preguntar. Una tarjeta que se suponía me ayudaría a mantenerme saludable y a protegerme en la vejez, solo otra parte de mi vida que ellos veían como suya. Tenía que saberlo. Fui directamente al banco. Pedí ver la cuenta vinculada a esa tarjeta. El banquero imprimió el extracto y me lo entregó. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Allí estaba. Transacción tras transacción. Cargos pequeños, unos cientos por aquí, casi 1000 por allá. Todo a través de aplicaciones de pago de terceros que nunca había autorizado. Ni siquiera las había usado. Entonces mis ojos se posaron en el que hizo que mis rodillas se doblaran. Un retiro de mis ahorros fijos. $10.000. Transferidos directamente a una cuenta a nombre de Elswin. Nunca aprobé eso. Me quedé mirando los números. Mi cerebro no podía procesar lo que veía. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido era como un golpe en las costillas. Me obligué a pensar. A rastrearlo todo. Elswin me había pedido el teléfono varias veces durante el viaje, para consultar indicaciones y reservar billetes. Incluso me pidió mi contraseña de pago 1 o 2 veces. Dijo que no aceptaba su tarjeta. No lo pensé 2 veces. Pero ahora, lo vi como era. Había aprovechado ese tiempo para vincular mi tarjeta a sus aplicaciones. Se había llevado lo que no le pertenecía. Mis ahorros para la jubilación. El dinero con el que se suponía debía vivir. Sentí que algo volcánico se elevaba dentro de mí, rabia, traición, vergüenza.
Me abrasaba la garganta y me dificultaba la respiración. No me habían utilizado únicamente. Habían vaciado. Pero no había terminado. El cajero volvió a levantar la vista. Además, señora Swan, hay una tarjeta de crédito a su nombre, abierta el año pasado. Ahora tiene un sobregiro de más de $30.000. La dirección de facturación figura como residencia en los suburbios de San Francisco. No necesitaba preguntar. Sabía exactamente a dónde llevaba esa dirección. La casa de El Swin. Mis rodillas casi cedieron. ¿Cuándo solicité una tarjeta de crédito? Ni siquiera la toqué. Me quedé allí, en el mostrador, como si me hubieran despojado de mi vida. Los registros de transacciones yacían frente a mí, fríos y enroscados como serpientes, envolviéndome los pulmones, asfixiándome. Nunca en mi vida imaginé que el dinero que tanto me había esforzado por ahorrar sería vaciado por las mismas personas en quienes más confiaba. No solo eran desagradecidos, sino que ni siquiera creían estar haciendo nada malo. Para ellos, mi existencia tenía un solo propósito: ser un cajero automático que nunca se agota. Un recurso para usar, no una persona a la que amar. Ese pudo haber sido el momento más doloroso de mis 67 años. Mi visión se nubló. El cajero volvía a hablar, pero no oía ni una palabra. Solo un zumbido lejano, como si estuviera bajo el agua. Salí del banco aturdido. El sol ardía, pero sentía frío hasta los huesos. Esto tenía que parar. Si no despertaba ahora, no quedaría nada. Respiré hondo y me di la vuelta. Caminé directo al banco. Hola. Quisiera reportar la pérdida de mi tarjeta de Medicare y congelar todas las cuentas asociadas, dije. Mi voz era tan tranquila que incluso me sobresalté. También quiero investigar y cancelar todas las tarjetas de crédito a mi nombre. Cualquier cargo no autorizado, quiero presentar una denuncia por fraude. Y por favor, añadí, eliminen todos los enlaces de pago de terceros, restablezcan los permisos y las contraseñas de las cuentas y cancelen cualquier autorización de pago automático de inmediato. La empleada del banco me miró y, por un instante, su expresión se suavizó. Había algo en sus ojos, comprensión, tal vez incluso reconocimiento. Sin decir nada más, empezó a procesarlo todo con eficiencia, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. ¿Estás seguro de que deseas revocar el acceso a la cuenta de tu hijo?, preguntó suavemente. La miré a los ojos y luego sonreí levemente. Sí, dije. No hace falta dar explicaciones. Algunos despertares llegan tarde, pero mientras lleguen a tiempo, siguen contando. Había tomado una decisión, de ahora en adelante, viviría para mí. No más dar a quienes solo toman. Cuando salí del banco, el sol empezaba a ocultarse. La luz se volvió dorada, alargando mi sombra sobre la acera. Saqué el móvil, revisé mis contactos y di con un número que no había marcado en años. Hola. ¿Tía Linda? Dije, intentando calmar la voz. Hola, soy Alba. Sí, estoy bien. Solo quería preguntar, ¿cómo está la vieja casa del pueblo? Al colgar, dejé escapar un suspiro que llevaba años atascado en mi pecho. Algo pesado, algo antiguo, se había movido lo justo para dejar entrar un poco de aire. Y entonces las consecuencias de mis cambios vinieron a llamar a mi puerta. Ese fin de semana, el swing llamó. Ni siquiera necesité responder para sentir la furia vibrando en la línea. Mamá. ¿Qué demonios pasa con el banco? Intenté transferir dinero y dice que la cuenta está congelada. ¿Cambiaste las contraseñas? Apreté el teléfono con fuerza, con la mano húmeda de sudor, pero mi voz permaneció serena. Sí. Lo cambié todo. Esa es mi cuenta, y necesito el dinero para mí ahora. ¿De qué hablas? Espetó. Ese dinero era para todos. Sabes que lo usamos para que todo siga adelante. Que lo hagas de la nada es una traición. Respiré hondo. Cuando dije que mis ahorros para la jubilación eran tu fondo de emergencia, pregunté. El swing, trabajé toda mi vida para conseguir ese dinero. ¿Y la tarjeta de crédito?
Los $10.000 que transferiste de mi depósito a plazo fijo, ¿quién te dio permiso para eso? Silencio. Podía oírlo tratando de procesar el hecho de que lo sabía todo. Entonces su voz volvió, más fuerte, más enojada, más a la defensiva. Mamá. Has cambiado. ¿Desde cuándo te volviste tan tacaña? Se supone que las familias comparten. Lo tuyo es mío. Te ayudé a abrir esa tarjeta de crédito para que te hicieras rico. Deberías agradecerme. Gracias. Solté una suave risa. Lo abriste en mi nombre. Lo usaste al máximo. Mentiste, manipulaste y robaste. ¿Y crees que debería agradecerte? Te crié para ser un hombre decente, no una sanguijuela. No sobreviví todos estos años solo para que mi propio hijo me usara y me desechara. Hubo un latido. Luego un rugido. Bien. Bien. Alba Swan, recuerda esto, ¿quieres estar sola? Pues quédate sola. No esperes ni una palabra más de mí. Y colgó. La línea se cortó. Y aún así, nunca me había sentido más tranquilo. Había intentado hacerme sentir culpable por protegerme. Pero por primera vez, no me dolió. Su indignación ya no me conmovía. Porque ahora entendí, cuando la familia solo aparece cuando hay dinero de por medio, no es amor. Es una transacción. Y ya estoy harta de ser la que siempre paga. No lloré. No grité. Simplemente sentí que algo aterrizaba, por fin, después de flotar demasiado tiempo en la confusión. Una paz serena. Una ruptura limpia. Así sea. En los días siguientes comencé a prepararme silenciosamente para partir. Rebusqué en el fondo de mi armario y saqué todo lo importante, la escritura de la vieja casa, el certificado de nacimiento, la tarjeta de la seguridad social, mis registros bancarios. Los traté como objetos sagrados, metiéndolos en una carpeta con cremallera como si me quedara con lo último de mí. Luego abrí una cuenta de ahorros nueva en otro banco. Transferí casi todos mis fondos, dejando solo lo suficiente en la cuenta anterior para guardar las apariencias. Establecí una nueva contraseña y no se lo dije a nadie, y mucho menos a El Swin. Por primera vez en años, me sentí estable. Como si por fin hubiera encontrado el primer paso en un nuevo camino. Al mismo tiempo, llamé a mi sobrino, que aún vivía en mi antiguo pueblo. Le pregunté si podía ayudarme a arreglar la casa, nada del otro mundo, solo poner la plomería y la electricidad, y quizás cambiar las cerraduras. Dijo que se encargaría, sin problema. Le transferí dinero directamente desde la nueva cuenta. Mientras revisaba años de papeles, registros y contraseñas, sentí que estaba reconstruyendo una versión de mí misma que nunca llegué a ser. Una mujer que vivió su vida. No para un esposo. No para un hijo. No para alguien que solo supiera tomar. Y justo cuando estaba planeando tranquilamente mi próximo capítulo. El Swin y Debbie empezaron a actuar de forma extraña. Todo empezó con una llamada de Debbie. Su voz era inusualmente dulce, casi enfermiza. Hola mamá, ¿cómo te has sentido? La última vez mencionaste que sentías opresión en el pecho. ¿Estás bien ahora? Mantuve un tono monótono. Estoy bien. Nada grave. Qué rico. Muy rico, dijo, haciendo una pausa antes de que su voz se suavizara aún más. Oye, ¿estás libre este fin de semana? Pensábamos que podrías venir a cenar. Fui al mercado y compré tu plato favorito, bacalao. Pensaba cocinarlo yo misma, solo para ti. No pude evitar la fría sonrisa que se dibujó en mis labios. Algo tramaban. Sin duda. Y ni siquiera intentaban disimularlo. No, tengo planes para este fin de semana, respondí sin dudarlo. Vamos, mamá. Ardi te ha estado llamando sin parar, dijo, tan insistente como siempre. Hace mucho que no nos sentamos todos juntos. Su repentina calidez me dio más frío que su habitual indiferencia. Me recordó una frase que escuché una vez: un gato no le sonríe a un ratón sin motivo, a menos que quiera una presa más limpia.
La rechacé una vez más y colgué, ahora con la guardia totalmente en alto. Y solo 2 días después, lo que ocurrió a continuación me dejó verdaderamente conmocionado. Había planeado sacar la escritura de mi carpeta para comprobar la dirección de la casa. La abrí con calma, pero me quedé paralizado. Estaba vacío. La escritura. Mis documentos personales. Todo, desaparecido. Me zumbaban los oídos. Me quedé completamente inmóvil, sin poder respirar. Un sudor frío me inundó, empapándome la espalda como si acabara de salir de una ducha helada. Sabía exactamente dónde estaban esos papeles. Los había empaquetado yo mismo hacía apenas unos días. Y no había señales de robo. Ningún daño. Ninguna entrada forzada. Lo cual significaba solo una cosa. Reprimí el pánico que burbujeaba en mi garganta y marqué el número de Elswin. Elswin, dije con voz afilada, ¿te llevaste la escritura de mi casa? ¿Y el resto de mis documentos personales? Hubo una pausa. Entonces su voz se escuchó, con un toque de falsa confusión e inocencia herida. ¿La escritura? Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué iba a tocar tus cosas? No me mientas, espeté con voz temblorosa pero firme. Falta todo lo que tengo en mi carpeta. Llamaste el otro día solo para provocarme, para que me fuera de casa y bajara la guardia. ¿Entraste mientras estaba fuera y me robaste? Al decir esas palabras, me di cuenta de lo claro que era el patrón, de lo calculado. Esa discusión, por teléfono, su repentino arrebato, todo me había parecido extraño. Fuerte. Desorientador. ¿Era solo una distracción? ¿Una trampa para que me fuera y él pudiera entrar sin que se diera cuenta? El silencio del otro lado era revelador. Y entonces, finalmente, explotó. Mamá. ¿Qué demonios? ¿Crees que haría eso? ¿Hablas en serio? Quizás los perdiste. ¿Segura que no estás olvidando cosas? Allí estaba. Ese tono desdeñoso. Esa insinuación de que era demasiado mayor para seguirle la pista a mi propia vida. Como si su traición no fuera el problema, sino mi memoria que se desvanece. Fue como una bofetada. Y por un segundo, casi titubeé. Porque seguía siendo mi hijo. El mismo niño que corría hacia mí, con las rodillas raspadas y todo, en busca de consuelo. No quería creer que hiciera esto. Entonces alguien llamó a la puerta. Era Lucy, mi vecina. Ella se deslizó dentro, miró nerviosamente hacia el pasillo y bajó la voz. Alba, tengo que decirte algo, susurró. Ayer estaba tendiendo la ropa en el patio y vi a tu hijo, pasó por aquí. Se me encogió el pecho. ¿Estás seguro? Ella asintió. Se quedó un rato fuera de tu puerta. Miró a su alrededor, con cierta indiferencia. Como si buscara una llave. Luego, entró. No se quedó mucho tiempo, quizá 5 minutos. Pero cuando se fue, llevaba algo. Como una carpeta o archivador. Dudó un momento y añadió, casi te llamé. Pero parecía tan enojado. No quería involucrarme. Sus palabras golpearon como un martillo. Frías. Pesadas. Definitivas. Mi mente se quedó en blanco. La verdad ya no era tema de debate. Ya no podía justificarla con esperanza. Había entrado en mi casa. Se había llevado esos papeles. Ni siquiera intentó ocultarlo. Todo mi cuerpo se enfrió. Era como estar descalzo en la nieve, entumecido, desprovisto de calor, incapaz de moverme. Era él. Realmente era él. Cada duda, cada esperanza persistente, cada súplica interior de que tal vez, esto no era lo que parecía, se derrumbó bajo el peso de una verdad innegable. Elswin no solo me había mentido. No solo me había robado mis ahorros. Había entrado en mi casa, justo cuando bajaba la guardia, y se había llevado los documentos más importantes de mi vida, silenciosa y metódicamente, como un extraño que inspecciona una casa.
Después de que Lucy se fue y la puerta se cerró con un clic tras ella, no pude moverme. Sentí como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Entonces respiré hondo y me obligué a poner en marcha mi mente. Ya no entraba el pánico. No había estallido. Tenía que pensar. Sabía exactamente qué era lo que más importaba en ese momento: pruebas, iniciativa y atacar primero. Cerré la puerta con llave, me senté en mi escritorio y abrí mi cuaderno. Empecé a anotar todo lo que tenía que hacer. Informé inmediatamente a la policía sobre los documentos robados y marquélos como faltantes. Presentar una solicitud de congelamiento de mi propiedad ante el registro de la ciudad para evitar cualquier venta no autorizada. Contacte a un abogado y comience a construir un caso por robo de identidad y fraude financiero. Reemplazar todos los documentos perdidos y redirigir todo el correo a un amigo de confianza en mi ciudad natal. Lo más importante, mostrarles que no era la vieja dócil a la que creían que podían seguir explotando. Al amanecer, ya estaba en la comisaría local. Le dije al oficial de recepción que mi identificación, escritura de propiedad y tarjeta de seguro social habían sido, digamos, posiblemente removidas por un miembro de mi familia sin mi conocimiento ni consentimiento. No me anduve con rodeos y no mencioné nombres. Simplemente dije, si hubiera esperado unos días más, tal vez ya no sería legalmente dueño de mi casa. El oficial no me ignoró. De hecho, se sentó más erguido. Estos no eran casos raros, sino trágicamente comunes. Y trató el mío con la seriedad que merecía. Abriremos una investigación, dijo. ¿Puede proporcionarnos fotocopias o números de referencia de los documentos faltantes? Puedo, dije, sacando los duplicados que había hecho semanas atrás. Siempre había temido que algo así pudiera pasar. Ese miedo se había convertido en previsión. La siguiente parada fue el registro de la propiedad de la ciudad. Solicité una congelación de emergencia de todas las transacciones relacionadas con mi casa. El empleado me miró con amabilidad, pero con cautela. Señora, sin que presente personalmente una identificación válida, nadie puede transferir ni vender legalmente esta propiedad. Con esta congelación, ninguna transacción puede continuar a menos que usted misma revoque la retención. Exhalé por primera vez en todo el día. Pensé que todo se arreglaría, al menos temporalmente. Pero solo 3 días después, recibí una llamada de la policía. Señora Swan, nos comunicamos con usted porque alguien intentó presentar una solicitud de coautorización para vender su propiedad. La persona alegó que usted no tenía la capacidad mental para manejar sus propios asuntos y necesitaba un apoderado que firmara en su nombre. Se me heló la sangre. ¿Qué nombre usaron?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elswin Swan, dijo el oficial. Ahora había un tono de alerta, escéptico, en su voz. ¿Puede venir y presentar una declaración formal? También nos gustaría verificar su estado de salud mental y física actual. Sonreí, con el hielo en las venas. Por supuesto, dije. Estaba esperando a que intentara algo así. Llegué con mi abogado esa tarde. En la sala de conferencias, presenté una oposición formal al intento de transacción. Luego entregué un informe médico completo, firmado por mi médico de cabecera, con fecha de 3 meses de antigüedad, lúcido, físicamente estable y sin necesidad de tutela ni poder notarial. También quisiera presentar una denuncia, dije. Robo de identidad y fraude financiero. Mi hijo accedió a mis fondos de jubilación sin permiso, usó mis documentos personales e intentó embargar mis bienes con engaños. El oficial asintió. Ya hemos abierto una investigación. Contactamos al señor Swan para una entrevista esta mañana. No dije ni una palabra. Simplemente asentí, y el peso en mi pecho fue reemplazado por una calma firme y firme. Más tarde esa tarde, sonó mi teléfono. Era él. Su voz irrumpió en el auricular como un animal acorralado. ¿Estás loco? ¿Llamaste a la policía por tu propio hijo? ¿Sabes lo que has hecho? Podrías hacer que me acusen. ¿Quieres que tenga antecedentes penales por esto? Presioné silenciosamente el botón de grabación. Me sorprende que te importe, dije secamente. Parecía que no te importaba gastar mi dinero sin preguntar.
¿De verdad creías que me quedaría callada para siempre? ¿Que sonreiría y seguiría dejando que me trataras como a un cajero automático? Se quedó en silencio. Entonces su voz se quebró, en parte por la rabia, en parte por la culpa. Mamá, ¿qué demonios te pasa? Debbie está hecha un desastre. Está prácticamente deprimida por todo esto. Casi me río. ¿Está molesta porque dejé de comprarle bolsos? Quizás debería volver a publicarlo en su blog. ¿O prefieres que les envíe esta grabación a los detectives y que ellos decidan lo triste que está? La línea quedó en silencio. Me incliné y mi voz sonó aguda y baja. El swing, le dije, escúchame bien, puedes perder un trabajo. Puedes fracasar en la vida. Pero no puedes fallarle a tu madre y esperar que ella arregle el desastre. Si sigues por este camino, te acompañaré hasta el final. Pero tú serás el que se arruine, no yo. Luego colgué. El swing no había terminado. Ese segundo fin de semana, condujo hasta el casco antiguo sin previo aviso. Su coche llegó con el calor aún desprendiendo vapor de las llantas, como si hubiera estado agarrando el volante todo el camino, ahogándose en una rabia disfrazada de diplomacia. Mamá, gritó, esbozando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, ¿podemos hablar? O sea, ¿hablar de verdad? Has bloqueado las cuentas y congelado la casa. Anda, somos familia. No tiene por qué ser así. Me quedé en la puerta principal, impasible. Su sonrisa era forzada, vacía. Tiré del pestillo y lo miré con frialdad. Claro, dije, pero no perdamos el tiempo fingiendo. ¿Estás aquí para disculparte o solo para presionarme para que me retracte? Su rostro se desvaneció. La máscara se deslizó rápidamente. ¿Crees que esconderte aquí te hace inteligente? ¿Actuar como una vieja ruda? ¿Vas a guardar esas cuentas hasta que te mueras? Sonreí. No. Planeo gastármelo, dije, arrastrando una silla al patio y sentándome como si tuviera todo el tiempo del mundo. Voy a alquilar esta casa y vivir de lo que gane. Viajaré a Hawái, me compraré un par de ropa decente, me apuntaré a una clase de arte y a un curso de repostería. Dijiste que era inútil, ¿recuerdas? Supongo que mejor me siento inútil con estilo. Se sonrojó y se quedó sin palabras por un momento. ¿De verdad haces esto? Espetó finalmente. ¿Me estás interrumpiendo? ¿Así sin más? Hace tiempo que dejaste de verme como tu madre, dije con calma. ¿Ahora quieres que siga actuando como tu banco? Lo siento, estoy jubilada. Ya no hago aportaciones. Me giré y caminé hacia la casa. Me gritó, con veneno en la garganta. Bien. Entonces, cuando estés viejo y enfermo, no vengas a llorar. Si mueres en esa casa, nadie vendrá a limpiar lo que ensucies. Me detuve en la puerta y no miré atrás. No te preocupes, dije con calma. Ya lo tengo todo bajo control. Compré un seguro de cuidados a largo plazo, me apunté a una residencia de ancianos y me inscribí para la donación de cuerpo. Incluso después de morir, no seré una carga para ti. Y con eso, cerré la puerta. Fuerte. Se quedó allí un rato más, maldiciendo en voz baja. Luego pateó los escalones, regresó a su coche pisando fuerte y salió a toda velocidad. Eché un vistazo a la habitación. La casa era vieja, sin duda, pero el cuadro de la pared era nuevo. El mío. Los rollos de canela que se enfriaban en la encimera olían a consuelo. Y en el patio trasero, un vecino acababa de dejar unas plántulas de tomate. Sin ellos, no me estaba marchitando, sino que estaba prosperando. No miré por la ventana mientras se alejaba. No hacía falta. A la mañana siguiente, mi plantita de tomate dio su primer fruto rojo brillante. Tomé una foto y la publiqué en el foro comunitario del pueblo. 5 minutos después, un vecino respondió, su jardín se ve muy cálido, me encantaría pasar a tomar el té algún día. Sonreí, preparé una tetera de Earl Grey y abrí la puerta principal. Después de eso, la vida floreció como una olla que finalmente se deja hervir.
Me inscribí en el Círculo de Crecimiento de Mujeres local, aprendí a pintar y a hacer cerámica, incluso comencé a bailar zumba con un grupo de mujeres jubiladas que no creían en envejecer en silencio. Los miércoles por la noche, presenté una sesión en vivo en la radio comunitaria. El programa se llamaba La vida después de los 60, rompiendo el chantaje emocional. Después del primer episodio, mi teléfono explotó. Decenas de mujeres de la zona, abuelas, viudas, madres, me enviaron el mismo mensaje. Acabas de describir mi vida. Nunca imaginé que en mis últimos años, aún podría ser vista, aún podría ser deseada, no como la mamá de alguien, sino como yo. Tal vez ese cambio en el aire alcanzó también a Debbie, porque ella apareció una tarde. Vestía con sencillez, sin marcas de diseñador, solo tonos neutros. Sostenía una cesta de fruta y esbozaba una sonrisa forzada. Alba, canturreó, entrando sin invitación. Hice un pastel. Ardi me ha dicho que te extraña. Miré la cesta, una caja de arándanos con descuento y un montón de plátanos a punto de echarse a perder. Déjalo, dije secamente. La próxima vez, no te preocupes por la fruta. Yo también echo de menos a Ardi. Si quieres, puedes escribirme cartas. Su rostro vaciló. Solo quería disculparme. Quizás dijimos algunas cosas que sonaron demasiado duras, pero ha sido duro. A Elswin no le va bien en el trabajo y... Eso no tiene nada que ver conmigo, interrumpí. Tranquila. Firme. Decisiva. Y si vuelve a usar mi información personal, no llamaré a la policía, sino que lo demandaré. Abrió la boca, vio mi mirada y lo pensó mejor. Tras una breve e incómoda pausa, bajó la cabeza y salió por la puerta. Unos días después, Elswin regresó. Esta vez, no trajo nada. Ni sonrisas falsas, ni cestas de frutas para disculparse. Solo una camisa arrugada y una cara que parecía como si la vida finalmente le hubiera dado una bofetada lo suficientemente fuerte como para dejarle huella. Mamá, murmuró, con la voz entrecortada. La he cagado. Me quedé en la puerta, observándolo. No dije ni una palabra. Mantuvo la cabeza gacha, su voz apenas más fuerte que un susurro. Mi empresa quebró. El dinero se acabó. Debbie, me dejó. Ahora no tengo nada. Aún así, no dije nada. Yo, me preguntaba si podría quedarme aquí. Solo un rato. No pido dinero, añadió rápidamente. Es solo que, no quiero estar solo. Lo miré, realmente lo miré, como si estuviera conociendo a un extraño. Entonces, ahora que lo has perdido todo, dije con voz tranquila y serena, ¿crees que debería ablandarme? Titubeó. Sé que me equivoqué. Ya dijiste que habíamos terminado, ¿recuerdas? Me dijiste que muriera solo y sin sepultura. Dejaste tu postura clarísima. Su cara se puso roja de vergüenza. Pasé junto a él y abrí aún más la puerta. No estás solo, Elswin, dije con voz tranquila pero muy aguda. Tienes algo aún mejor, la oportunidad de aprender por fin a valerte por ti mismo. Se quedó congelado. Me apoyé en el marco de la puerta y lo miré. Tenías razón, ¿sabes? Ya no hay más que mezclar aguas. Si tienes hambre, la cocina de la iglesia está a 45 metros calle abajo. Si no tienes hogar, el albergue municipal está a 3 paradas de autobús a la izquierda. Finalmente me miró. Y lo que vi en sus ojos no era ira, sino algo más profundo. Derrota. De la que llega cuando te das cuenta de que has quemado todos los puentes y has visto cómo se esfumaban las cenizas. Me giré sin decir otra palabra y cerré suavemente la puerta detrás de mí. Esa noche, me senté junto a la ventana a regar mi tomatera. La brisa traía un toque de gardenia. Cogí mi teléfono y abrí mi calendario. Se marcaron algunas fechas. Charla comunitaria, la familia no es un cajero automático. Escapada de fin de semana con las chicas, una cabaña junto al mar. Comprar un nuevo bloc de acuarela. Sonreí. Los días venideros eran míos ahora.
Y no iba a perder ni un segundo más aferrándome a cosas, ni a personas, que nunca merecieron mi sacrificio. Desde el día en que esa puerta se cerró detrás de Elswin, su vida se desmoronó rápidamente, como un tren que había perdido su vía y seguía acelerando de todos modos. Intentó llevarme a juicio. Pero no tenía autorización legal. No dio explicaciones legítimas sobre las transferencias bancarias, la deuda de la tarjeta de crédito ni por qué se encontraron mis documentos de identidad en su casa. ¿Qué fue lo que realmente selló su destino? Ya había hecho llamadas, al banco, a la autoridad de vivienda, a la seguridad social. No solo había recuperado mi casa, sino que había cerrado todas las puertas a la dependencia y la traición. El tribunal desestimó su demanda. La policía archivó la denuncia. Ningún abogado aceptó su caso. Solo entonces Elswin se dio cuenta de lo mucho que había juzgado mal a la mujer que solía decir sí a todo. En cuanto a Debbie, ella se deshizo más rápido. Cuando descubrió que la casa no podía transferirse legalmente a su nombre y que el crédito limpio que ella creía que tenían se había basado en fraude, perdió los estribos. Empacó sus maletas y salió sin Ardi. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo una línea en una carta escrita a máquina. Quería un socio. No un lastre. Semanas después, Elswin recibió una notificación judicial oficial, renunciaba voluntariamente a la custodia. Y así, Ardi regresó a mí. Yo lo acogí. No soy de las que desheredan a un hijo para castigar a sus padres. Y menos la única que, en ese viaje miserable, me miró a los ojos y me dijo: abuela, me alegra que hayas venido. Fue mi primera chispa de calidez. Mi último acorde inacabado. Solicité la custodia temporal y lo matriculé en la escuela primaria del pueblo. Se mudó a mi antigua casa, que había acondicionado con unas lámparas de segunda mano y una colcha de colores vivos. La vida en un pueblo pequeño era nueva para él. Comía tomates recién sacados de la planta, paseaba en bicicleta por los senderos de los maizales y me ayudaba a terminar rompecabezas en la mesa de la cocina. Dejó de mirar pantallas y empezó a dibujar. Quizás fue mi influencia, o quizás solo el silencio, pero Ardi empezó a colorear sus emociones. A veces era un suave amanecer. Otras veces, vibrantes destellos azules y naranjas. No dijo mucho sobre lo que pasó. No presioné. Ambos sabíamos que la curación no consistía en repetir el pasado. Se trataba de pintar algo nuevo. Ardi se volvió más silencioso, pero más fuerte. Ya no preguntaba cuándo volvería su madre ni por qué su padre había dejado de llamarlo. Ya sabía las respuestas. Su padre ya no era fuerte. Su madre no miraba atrás. Pero también sabía algo mucho más importante: su abuela, ella nunca se fue. Y nunca pidió nada a cambio. Mientras tanto, Elswin se había mudado a un apartamento compartido en las afueras de la ciudad. Vivía con 2 trabajadores temporales, cada uno 10 años más joven, turnándose para ducharse con agua tibia y haciendo fila para un inodoro averiado. Intentó contactar a Ardi una vez, solo una vez. La respuesta llegó en 3 breves líneas. Papá. ¿Cuándo te volviste así? No siempre fuiste así. Ese mensaje impactó más fuerte que cualquier demanda. No fue ira. No fue cruel. Era el peso de la decepción de la única persona que nunca quiso perder. Había perdido a su familia. Había perdido su orgullo. Y, sobre todo, había perdido el derecho a ser hijo o padre. Algunas noches, se sentaba afuera del bar de la esquina, con el teléfono en la mano, mirando vídeos silenciados de mí bailando en el centro comunitario o charlando en la transmisión en vivo local con otras mujeres jubiladas. En esos vídeos, me reía, alegre y abiertamente, con un jardín detrás de mí y un estante lleno de mermeladas regaladas por los vecinos. Pasó el cursor sobre el botón de comentarios más de una vez. Pero nunca lo pulsó. Tenía demasiado miedo de ver que ya había sido bloqueado. Y la vida continuó. Meses después, Ardi organizó una exposición de arte estudiantil. El tema fue comenzar de nuevo. Pintó una única figura, una mujer con un abrigo largo, de pie bajo la luz de la mañana, de espaldas al espectador y con un camino que se extiende hacia adelante.
Junto al cuadro escribió: Espero que nunca mire atrás. Porque por primera vez. Por fin camina hacia adelante. La pieza estuvo colgada en la galería de la escuela durante un mes entero. Y cada persona que pasaba, se detenía.